Estamos en Metaverso Social. Bienvenidas a este espacio de actualidad e innovación social. El podcast de Onda Local de Andalucía en colaboración con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. El universo social en el que estamos inmersas. Y hoy hablamos de transformación, evolución e innovación en las entidades sociales de Andalucía. Seguimos con una serie de podcasts que inspiran sobre el potencial de comunicación. Seguimos construyendo la red YouCom de profesionales de la comunicación social, gracias a la convocatoria PERTE del Ministerio de Economía Social financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de incidencia política. Hablando de comunicación en entidades sociales y asociaciones, teníamos que dedicar un espacio a qué significa, qué es y qué conocemos como ese poder que tenemos desde las ONGs, desde asociaciones y fundaciones para poder incidir en los órganos de poder. Incidir para transformar desde las ONGs, desde las asociaciones, desde la población civil. Bueno, pues la incidencia política es ese conjunto de acciones que buscan influir en decisiones de poderes públicos, en gobiernos, en parlamentos, aunque es mucho más. Se puede hacer incidencia política en cualquier órgano que tenga poder. Porque desde CAIS, desde este podcast, creemos que, como bien se ha dicho, lo cotidiano también es político, lo personal también es político y lo que hacemos en la vida doméstica, nuestras acciones, también es político, con lo cual también se puede hacer esa cierta incidencia política del doméstico. También en gobiernos, en parlamentos, en instituciones, y cuando nos vamos a esa incidencia política dentro del doméstico, en muchas ocasiones lo hemos llamado sensibilización. ¿Cómo se trabaja en comunicación dentro de ONGs y fundaciones? En muchas ocasiones se trabaja por campaña. Es mucho más fácil trabajar la comunicación con un hito. Ya son conocidos los días mundiales, ya son conocidas las sesiones en el Parlamento o reuniones con el Gobierno que visibilizan, que dan a conocer situaciones en las que hace falta una pronta respuesta. Entonces, para empezar, comenzamos hablando de qué es esa incidencia política, para que las personas que trabajan en entidades sociales, en asociaciones, en fundaciones y hacen campañas de sensibilización y hacen campañas de incidencia donde intentan incidir en órganos de gobierno, pues tengan ese objetivo no partidista de lograr transformar lo que son las políticas públicas en favor de derechos humanos, en favor de medio ambiente, de justicia social y de colectivos a veces vulnerables. Y es que es lo mismo hacer una campaña que sacar la crítica, es lo mismo hacer una campaña buena de comunicación, de sensibilización y de incidencia que protestar. Yo creo que no es exactamente lo mismo y hay que dejar atrás la protesta para visibilizar desde un punto de vista estratégico, desde la necesidad, desde esto nos hace falta a todos y a todas, esa incidencia política que va mucho más allá, que implica un diálogo y que implica una toma de decisiones conjunta entre todos los agentes. Así que esto de hacer incidencia, vamos a poner ejemplos, vamos a hablar más profundamente de ello, pero es una herramienta fundamental de las ONGs y en la que todas las personas que trabajan en ONGs, en el tercer sector, en el sector de la economía social, que también difunde y también sensibiliza por valores de justicia social, tiene que estar asimilado que es una línea muy importante y que acompaña de forma más que transversal al resto de líneas de trabajo. Así que seguimos con la incidencia y con este podcast dedicado a descubrir de qué hablan las ONGs, de qué hablan las asociaciones y las fundaciones cuando hablan qué es la incidencia política y qué es la sensibilización. ¿Podríamos dar ejemplos reales de campañas de incidencia en España? Hay
un montón de campañas, se pueden encontrar en internet, nos pueden ilustrar, se pueden encontrar en ChatGPT y nos pueden dar una imagen o nos pueden ayudar a entender qué campañas han funcionado en España e incluso los objetivos y los logros que se han conseguido. No han sido pocas las campañas que se han logrado en España, no han sido pocas las leyes que se han cambiado gracias a esa presión. De hecho, estos temas también empiezan a estar incluso en piezas audiovisuales de actualidad, incluso en películas o documentales que están en primera línea de calidad. Solo hay que ir a ese, es una de las películas que ganó varios Goya en la última edición, que trataba de toda la lucha vecinal que había habido para conseguir una línea de autobús a un barrio periférico en Cataluña, y que esa película dio mucho que hablar, dio muchas vueltas y visibilizó cómo desde una necesidad se estructuró la población de esa zona para lograr dar respuesta a una necesidad. Y finalmente los órganos de gobierno de Cataluña se dieron cuenta de que esa necesidad era real y pusieron esa línea de autobús. ¿Esto a qué nos lleva? A que en muchas ocasiones desde las propias ONGs, desde las propias asociaciones y fundaciones, incluso desde la propia población civil, se nos olvida el inmenso potencial y el poder que hay para lograr dar respuesta a necesidades concretas, para lograr dar respuesta a situaciones justas y que la sociedad avance, que la sociedad se desarrolle desde un punto de vista de la justicia social, en alineamiento con los valores de este tercer sector del que siempre hablamos en este podcast de innovación social y esta economía social que necesita este empuje. Aquí he traído algunos ejemplos, aunque nos van a venir muchos más a la cabeza porque es algo que nos invade en los medios de comunicación, que nos invade en las marquesinas de las paradas de autobús, que ha llegado a todos los medios, ha llegado a todos los canales. Me vienen varios ejemplos relevantes, como por ejemplo el tema de la Ley de Libertad Sexual, donde diversas organizaciones feministas, donde estaba Amnistía Internacional entre ellas, presionaron para que se aprobara la ley que pusiera sobre la mesa el tema del consentimiento en el centro de los delitos sexuales. Aquí estamos hablando de casi nada, estamos hablando de cosas fundamentales y de problemas reales que han vivido muchas mujeres. Bueno, no sé si llamarlo lobby o no, pero se conformó un grupo, se combinaron informes, se realizaron difusiones, se hicieron presiones, se llegó al Parlamento y se realizaron campañas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se logra visibilizar una necesidad y cómo a través de un trabajo bien hecho, pues se llega a esa Ley de Libertad Sexual 2020-2022 con ese trabajo de esas personas, de esos técnicos que estuvieron detrás. Os voy a seguir nombrando otro tipo de campañas. Por ejemplo, esta os va a traer al mar, os va a traer a situaciones que desde aquí, desde Andalucía, tenemos muy cerca, que son todos los temas migratorios, como por ejemplo Stop Mare Nostrum. No se realizó en Andalucía, se realizó en Cataluña, desde una plataforma ciudadana que inició políticas de acogida con personas migrantes y refugiadas, logrando que el Parlamento aprobara mociones de presión al Gobierno central. ¿Esto qué significa? Que se logra incidir desde una movilización de una buena masa de personas, de esa sociedad civil, hasta llegar a cosas que muchas veces nos creemos que no es posible, como incidir en el Parlamento, incidir en mociones, incidir en el gobierno central del país. Así que es verdad que para hacer incidencia política, para hacer campañas de sensibilización, hay una pieza clave que es, lo primero, creer en ello, creerse el potencial que se tiene y aquí activar todos los mecanismos de comunicación posibles para que el mensaje emisor-receptor llegue al receptor, que entienda la necesidad,
¿Quién es el receptor? En este caso era el gobierno central. Pero como hemos dicho, en otros momentos podemos estar hablando de campañas más de sensibilización de población civil, donde quieres llegar a un público general o quieres llegar a población sensibilizada para que se active, etcétera. ¿Cómo acompañan las ONGs los procesos de incidencia? La verdad que desde CAIS trabajamos desde el punto de vista de acompañamiento, desde el acompañamiento entendido como donde somos fuertes en acompañar los procesos. Somos fuertes en acompañar procesos, por ejemplo, de campaña. Acompañamos un proceso de creación de campaña participativo para lograr una incidencia en un tema interesante, incidencia en un tema político, en un tema de justicia social. Las ONGs suelen tener equipos, incluso áreas, que acompañan de diferentes maneras. ¿Con qué podemos acompañar lo que sería una buena campaña de sensibilización, aunque ya hemos estado hablando de ellas? Podemos acompañar con investigación, elaborando informes con datos sólidos para sustentar demandas. Podemos acompañar con diálogo institucional, donde se reúnen partidos, personal técnico, personal funcionarial. Entonces hay muchos espacios donde la estrategia, donde la necesidad es encontrar, ¿no?, ese altavoz, dar vida a ese altavoz, realizar esos datos interesantes, realizar ese informe por la justicia social del hecho y ese diálogo, lograr ese diálogo institucional. Además, la articulación social es otra de las patas que acompañan las ONGs. Tener una base social es algo fundamental para las organizaciones sociales, ya que se generan alianzas con otras entidades, alianzas con otros movimientos, alianzas con redes y con plataformas que también nos sirven de altavoz y nos sirven para llegar a lugares a los que no solíamos llegar o a los que una asociación pequeña de barrio, por ejemplo, no suele llegar. Sin embargo, una asociación pequeña de barrio, trabajando en red, trabajando en alianza, trabajando con otras plataformas, puede lograr incluso cambiar las leyes del país. Así que no nos olvidemos de este potencial y creer en él. Además, la evaluación de políticas públicas, ¿vale? No nos olvidemos que en muchos casos las ONGs tienen una labor evaluativa, donde hay técnicos que son especialistas en temas muy concretos. Nos podemos poner en temas de análisis migratorio, en temas de conciliación social y laboral, en temas de feminismo, y se puede evaluar una política pública que tenga relación con estos temas. ¿Por qué? Porque esa población está muy formada, está en contacto con el día a día y tú eres un agente válido dentro de una ONG para hacer una evaluación de esa política pública. Alianzas de esas políticas que se implementen para hacer el análisis de si funcionan o si no funcionan. Y siempre desde lo que se llama la indagación apreciativa. En CAIS trabajamos bajo el marco de la indagación apreciativa. ¿Cuál es este? Intentamos también poner el foco, indagar en lo que funciona, porque lo que funciona nos da la clave para hacer un análisis mejor, para crear esas nuevas acciones y para ver hacia dónde tenemos que centrar el tiro. ¿Vale? Intentamos superar la crítica, intentamos superar la queja y vamos a decir, vale, dentro de situaciones muy complejas que estamos viviendo, como pueden ser la violencia machista, como puede ser la violencia machista o como pueden ser las migraciones, pues haciendo una evaluación con un diálogo apreciativo y con una implementación de dinámicas apreciativas, podemos llegar a determinar qué cosas sí están funcionando para también fomentar las que están funcionando. Vamos a pasar ahora, antes de seguir con el último bloque de este podcast, a escuchar un poco de música. En esta ocasión, dado que Rigoberta Bandini está haciendo su tour a nivel nacional, Rigoberta Bandini también visibiliza y hace sensibilización
de muchos temas, de muchas temáticas sociales, creemos que vamos a incluirla en este podcast, en este espacio. Así que vamos a escuchar un poco de su música. Bienvenidas a un disco llamado Jesucristo Superstar. Siéntete cómoda, cierra los ojos y deja las lentillas donde puedas. Tengo noticias para esas que están como yo. He puesto mucha esperanza en toda esta creación. Para todas las que sientan que son fuertes como el viento y se crean que pueden con todo y con más. ¡Ja! No podrás levantarte, no podrás ni mirarte, no podrás hacer caca, no podrás verte guapa, no podrás vencer, se te pudre la piel, con el iPhone a todo brillo, tu piel de porcelana. Deja de mirar las redes, qué asco, deja de mirar el móvil. Tómate un té matcha de esos tuyos, el que quieras, pero no compares más tus tobillos o caderas. Todas están mal, todas están bien, todo siempre gira y puede ser lo opuesto. Todas te querrán, te vendrán a ver. Si algún día tienes una enfermedad muy rara, deja ya de hacer fotos. Solo es un puto pastel con frutos rojos. Deja ya las tendencias. Si tú quieres, puedes ser el rey y la reina de este país, de tu país superstar. Déjate estar. Y ahora resulta que antes hemos estado hablando de, esas herramientas, de cómo acompañan las ONGs, las entidades sociales, los temas de incidencia. Y hemos hablado del tema de realización de informes, de apoyar cualquier hecho, cualquier petición, cualquier dato en informes sólidos que puedan acompañar todo el proceso desde un enfoque de veracidad, donde nadie dude de lo que estás haciendo. Un ejemplo del buen uso de informes, por ejemplo, es Save the Children, que además tiene implementación en Andalucía y trabajan no solo a un nivel internacional, sino también a un nivel local, y están en colegios en Andalucía, en Sevilla, y están en muchos lugares donde hay población infantil en riesgo. Pues además hacen un trabajo de incidencia política que lo apoyan en esta creación de informes que visibilizan situaciones. Entonces, no todas las ONGs tienen los mismos recursos, por supuesto. En muchos casos se agrupan en plataformas desde donde logran sacar estos informes, con lo que si una asociación o una entidad pequeña quisiera realizar un trabajo de incidencia, lo puede hacer en red, lo puede hacer a través de su coordinadora de ONGs a diferentes niveles para crear esa estrategia. Y voy a traer un ejemplo concreto que es reciente de estos días, donde ha sido uno de los últimos comunicados que ha publicado Save the Children, hablando de la reciente tragedia del Cayuco que ha volcado en el Hierro, donde han muerto 3 niñas y 4 mujeres. Ilustra cómo el coste humano de la migración en España y el alto impacto de la infancia y lo que está sucediendo.
Esto lo han dado a conocer han trabajado sobre hace unos días con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio. Save the Children presenta este informe europeo Cruzando Fronteras, en el que revela fallos sistémicos en la identificación, en la acogida y en la tutela de niños y niñas adolescentes a las puertas de la Unión Europea, mientras los Estados miembros endurecen los controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo prevista para junio de 2026. La investigación, basada en la entrevista a 33 niños y niñas migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, junto con entrevistas a personas profesionales y análisis de literatura académica, constata una cadena de vulneraciones que se repite a lo largo de la frontera europea, la detención automática y prolongada de menores. A veces en centros de adultos y otras veces en otros espacios hay errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad y en otras vulnerabilidades que dejan a los niños y niñas sin tutor y sin protección. La cronificación de dispositivos provisionales que se abrieron como respuesta a la crisis y todo ello suma a la violencia que sufren los menores en esta ruta, que estamos hablando de menores que están en nuestro país y en muchas ocasiones en Andalucía. Aunque este pacto sobre migración y asilo no entra en vigor hasta dentro de un año, muchos Estados miembros ya han modificado sus leyes con un objetivo prioritario y ha sido blindar las fronteras incluso a costa de los derechos humanos. El resultado de un repertorio de medidas que consolida la lógica del control sobre la protección y deja a miles de niños y niñas sin las garantías básicas de la ley. Estas medidas han creado un entorno propicio para la vulneración rutinaria de los derechos y la protección de los niños y las niñas, menores identificados como adultos recluidos en centros para adultos y sin intención adecuada. Todo esto lo ha contado en nota de prensa hace unos días, señalándolo Jennifer Zupidori, especialista de migraciones de Save the Children. No hay que irse muy lejos y no hay que irse a fechas muy señaladas para conocer, para contemplar las realidades que están en nuestro entorno, la necesidad que hay de que haya aparatos de incidencia política activados en todas las ONGs para que hagan presión sobre las políticas públicas y para lograr que se viva en unos entornos sociales de justicia social y de protección. Voy a dar a conocer, como a modo de ejemplo, algunas acciones de incidencia, ya que estos podcasts inspiradores tratan de compartir buenas prácticas, de compartir lo que podemos copiar dentro de nuestras propias entidades en el tercer sector andaluz. Incidencia institucional, reuniones y comparecencias frecuentes con partidos, con fiscales, con responsables educativos en los centros, que muchas veces están más cerca pero tienen mucha influencia, y siempre realizando demandas muy concretas, demandas necesarias, no yendo a temas generalistas. También propuestas sobre migración. Ante la conferencia de presidentes, Save the Children exigió una estrategia integral para la inclusión de menores migrantes no acompañados, protocolos multidisciplinares y plazas PIR y MIR para salud mental. Esto lo ha publicado Europa Press recientemente. La Ley de Protección de Infancia, otro de los temas que se ha tratado desde Save the Children el año pasado, en 2024. Realizaron un webinar explicando cómo la incidencia ha sido clave para la Ley de Protección de la Infancia frente a la violencia, vigente desde el 25 de junio del pasado año. Así que esto es otro ejemplo que una ONG puede asumirlo, otra ONG que trate temas de infancia o otros temas, asumirlo como una buena práctica y realizar webinars donde explican cómo han llegado hasta la aprobación de una ley muy necesaria para la protección de la infancia. Además, estamos viviendo una era de contextos de guerra
Y bueno, también han presentado en el Congreso un informe de No a la guerra contra la infancia y una noticia de Europa Press destacando que 473 millones de menores están en zona de conflicto y pidiendo protección y financiación humanitaria. Las votaciones infantiles, esto es otro área que a todos nos viene a la cabeza y que se hace desde hace tiempo, que vemos fotografías de menores, chavales y chavalas, pues que van a ese espacio, a ese ayuntamiento, a ese congreso, a ese lugar donde se hace la política, y ellos mismos hacen sus pequeñas campañas electorales, hacen sus peticiones, hacen sus análisis y ponen en marcha qué necesitan y se les empodera, se les hace partícipes de un sistema democrático, de un sistema político al que pertenecen, ¿no? Esto también son otro tipo de acciones que influyen políticamente y que son de sensibilización hacia la infancia. Así que con estos ejemplos hemos dado un poco de luz a uno de los temas que debíamos tocar en nuestro podcast, el tema de la incidencia política y cómo se trabaja, para incidir, para transformar la sociedad desde las ONGs y cómo se puede influir en las decisiones políticas. Ya en los últimos minutos de programa nos vamos a despedir. Ha sido un placer que nos hayas acompañado. Ya sabes que tenemos un montón de actividades con la red YouCom, red de profesionales de comunicación social, y que seguimos poniendo en marcha ese programa YouShare, donde nos enfocamos a la creación de un sistema colaborativo de profesionales de la comunicación, al programa YouLearn, donde queremos impulsar el aprendizaje y la profesionalización de las personas, y al programa YouFind, que tiene como propósito crear ese repositorio, ese observatorio, donde vamos a tener todos los datos importantes del tercer sector en cuanto a comunicación. Así que con esto nos marchamos. Nos vamos a ir con un poquito de Rigoberta, ya que nos ha acompañado y está haciendo este tour y también nos sirve de altavoz social de muchas temáticas. Así que hasta aquí llega Metaverso Social. Ha sido un placer que nos hayas acompañado. Si quieres saber cómo logramos innovar en el sector social, nos puedes seguir desde las propias redes de CAIS. Es @proyecto_CAIS, y nos puedes seguir también desde las redes sociales de Onda Local de Andalucía, desde donde siempre ponemos estos breves, el minuto de oro, donde tú puedes ver el siguiente podcast. Y además cabe destacar que Onda Local de Andalucía sube todos sus podcasts al canal de YouTube, donde si tú pones en el buscador de YouTube Onda Local de Andalucía Metaverso Social, te van a salir todos nuestros últimos podcasts. Así que más fácil imposible. Un abrazo a todas y a todas, y seguimos trabajando por el tercer sector y la innovación social en Andalucía. Buscando siempre el modo más mágico de ser sencillamente infeliz, simpática pero problemática, tan destructiva pero tan cuántica, buscando siempre el modo romántico de ser sencillamente infeliz. Lleva un fular hasta los ojos y gorras varias siempre a mano por si acaso alguien la ve. Huyó de un hombre y luego otro. Tiene un revólver en la cama y si lo abraza duerme bien. Quiso levantarse pero alguien gritó: no estás bien. Se quedó tumbada pero luego pensó que les den. Simpática pero problemática, alegre pero un poco nostálgica,